Bienvenidos a su programa Psycho Shot, un lugar en el que se embriagarán de conocimiento. Y bueno, pues hoy comenzamos con la segunda temporada y vamos a comenzar con la bienvenida a Iván. Iván, buenas noches. Buenas noches, Citrali. Saúl, Gusto Saúl. volverte a ver. Perdón por interrumpir. Saúl, buenas noches, ¿cómo Hola, estás? buenas noches, Iván, Citlali, muy bien, con el gusto de compartir un tema más con ustedes y con nuestro público. ¿Cómo se sienten de estar en esta segunda temporada? Tranquilos, ya tenemos más material. Por culpa del COVID, tuvimos que gastar en micrófonos. Sí, muy contento de empezar una segunda temporada ya con más equipo, ya un poquito más en forma, esperando que nos vaya igual o mejor que la primera. Pues así será, seguramente. Y bueno, pues el tema de hoy va a ser el análisis de la película Un monstruo viene a verme. Y pues me gustaría que empezáramos con una pequeña reseña, Saúl, de esta película. Si nos pudieras a grandes rasgos explicar de qué trata. Ok, sí, a grandes rasgos nos cuenta la historia de un pequeño niño, Connor, de 12 años, que está atravesando por la difícil situación de ver morir a su mamá de cáncer. Entonces la historia va a girar en torno a él, cómo es que él va enfrentando esta situación, si es que la logra enfrentar en su camino e encuentra en la vía de la fantasía, encuentra un desahogo creando un monstruo que va a verlo. El monstruo le dice que le va a contar 3 historias y al final él le tiene que contar la suya. Una cuarta historia. A través de esto él va a vivir este duro proceso y poco a poco iremos desmenuzando pues las historias y todo lo que atraviesa Connor. Uh-huh. Exactamente, esta película es interesante porque aquí se supone que plantea el tema del duelo. Uh-huh. Y bueno, pues como lo platicamos previo al programa, es un duelo, se supone que es un duelo anticipado, ¿no? Lo veníamos comentando, pero aquí surgieron algunas polémicas en cuanto a si es anticipado, si no es anticipado. Entonces, bueno, vamos a empezar a platicar esto durante el programa y vamos a comenzar. ¿Por qué estas películas, este tipo de películas nos mueve tanto o nos emocionan tanto? ¿Qué tienen? Ajá. ¿Cuál es ese ingrediente que tiene esta película como para sentirnos identificados con ella? Yo creo que el ingrediente principal es, bueno, depende mucho y a cómo haya vivido su infancia cada uno. Allí habla aspectos del bullying, aspectos de soledad, que en lo personal a mí ese énfasis en relación a la soledad sí me causó como que impresión, porque llega un momento en que el chavito el Connor, se siente tan solo que lo hacen invisible, ¿no? Y ahí obtiene como que un coraje ¿por qué voy a ser invisible para la única persona que yo le importaba? Entonces ahí como que aplican otras cuestiones para él. ¿En qué? En que pues se volvió violento, se volvió no sé, como que es algo diferente para él que no conocía y que su inconsciente, yo hablando del monstruo, le dijo, órale vas. Entonces hace ese tipo de cuestiones que pues para no sentirse más solo de lo que ya estaba. Eso a mí me causó como, yo me siento identificado en ese sentido con Connor. Uh-huh. Sí, yo creo que la emotividad o la parte emotiva nos pega mucho en el sentido en que todos hemos perdido algo. Entonces, a partir de ahí, nos podemos ver reflejados en esa situación de lo que sería a una corta edad, no solo perder a alguien, porque sería muy diferente si fuera un accidente o fuera algo así, sino estarlo viendo partir poco a poco. Ese desgaste emocional, el ponerte en ese tren, yo creo que te identifica mucho. Y ahorita que lo decía, me venía a la mente que
se puede relacionar mucho también con algún otro proceso de pérdida, ¿no? Por ejemplo, en pareja no te separas de la noche a la mañana, sino lleva un proceso. Digamos que allí habría un duelo anticipado de algo que ya está en coma, pero que todavía está ahí, pero que sabes que se va a acabar, pero no tienes todavía la presente. Entonces creo que la parte emotiva nos llega porque todos hemos sentido una pérdida en algún momento. Uh-huh. Sí, yo creo que sí está lo que mencionas, ¿no? La emotividad es como que lo que sí vende mucho y es lo que con lo que uno se puede sentir muy identificado. Tan es así que bueno, no me quiero adelantar tanto a hablar del final, pero yo venía leyendo que, bueno, esta película está basada en un libro. Uh-huh. Y en este libro al parecer no termina igual que la película. Ah, ¿no? ok, Entonces, ok. bueno, lo dejamos al final, ya les digo más o menos en qué termina el libro, ya Pero saben en qué no, termina la bueno, yo leí película, que pero no terminaron bueno, no terminaron el libro, ¿o sí? Porque falleció la persona que lo estaba escribiendo, o fue otro. no sé de ¿Fue quién me otro estés libro? hablando, sí, yo creo que es de alguien más. Ya la regué, ¿verdad? Ya vi tu cara, perdón. Ok, entonces sí Entonces, vivió el escritor y hay otro final. sí, de hecho es, híjole, bueno, ahorita vemos quién es el autor Algo de Ness. del libro, Patrick Ness. Patrick Ness. Uh-huh. Correcto. Uh-huh. Entonces, no, al parecer todavía está vivo. Entonces, sí, Ok, Iván ya lo mató. Iván ya lo mató, pero no, aún está vivo. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esto. La película plantea la situación del duelo y se menciona que es un duelo anticipado, pero para saber, entonces ¿cuáles son las etapas del duelo? Pues teníamos ese debate, ¿no? De que si definimos duelo como tal, es la pérdida significativa de algo. Entonces, como tal, Connor no ha perdido a la persona porque sigue ahí, sino precisamente el duelo empezaría justo al final de la película. Entonces hablaríamos del uso de herramientas o de empezar a concientizar que la persona ya no va a estar ahí, uh-huh. Que es una cosa muy diferente que ya vivir la pérdida como tal. Uh-huh. Sí, pero hablando de etapas, o sea, para nuestro público que no sabe cuáles son esas etapas, pues. Ok, uh-huh. Pues las etapas normalmente las definen, algunos ponen por ejemplo primero el shock, luego te vas a la negación, después la ira, la negociación o el regateo, de ahí sigue, ay, se me fue ahorita cuál sigue de ahí. ¿La depresión? La depresión y luego la aceptación, exactamente. Ok, entonces, a ver, iniciando la película, el niño entonces Connor estaría en la negación al principio de la película, en donde vive todavía con la mamá. De hecho inicia la película donde él vive todavía con la mamá ya enferma, ¿no? Ya demacrada, ya con los estragos de esta enfermedad del cáncer, pero aún está con ella, ¿no? Aún depende de ella. Sin embargo, él toma como el papel del adulto, ¿no? Como que siente que tiene que cuidarla a ella, y empieza esta parte de negación en cuanto llega la abuela, ¿no? Y en cuanto empiezan a compartir el hogar con la abuela, ¿no? Él es así como empieza ese rechazo a todo, ¿no? Tanto a la enfermedad de la mamá, tanto con la abuela, tanto como su situación de niño, que sabe que es niño, pero tiene ya que comportarse como un adulto porque tiene que cuidar a su mamá. Entonces, ¿estaría en esa parte de negación? Yo me iría por la negociación. De hecho, una de las primeras frases que te dicen en la película, dice que es un chico demasiado mayor para ser un niño y demasiado joven para ser un hombre. Entonces, en eso que dices, en lo de la abuela, en lo de las responsabilidades que él tiene, creo que está en la negociación, en el no saber si voy para aquí, voy para allá, o hago esto, o hago el otro, o hago aquello.
sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe cómo sacar lo que está haciendo. O sea, hay como que él mismo se reprime. Pero creo, bueno, yo en lo personal yo me di cuenta que la mamá, dentro de lo positivo que ella quería hacer, lo dañaba más a él. ¿Por qué? Porque pues obviamente es una película y pues debe de durar cierto tiempo, ¿no? Pero si lo llevamos a la vida real, pienso yo que en una situación como estaba la mamá, pues simplemente es decirle a este joven, ¿no? Pues sabes qué, no va a funcionar ningún tratamiento. O sea, va a llegar un momento en que yo ya no voy a estar contigo. Y creo que desde ahí libras a este pequeño, ¿no? Creo yo lo haría de esa manera, o quisiera que a mí me lo hubieran dicho o me lo digan de esa manera. Es menos el sufrimiento, porque él mismo empieza a tener problemas fuera de su hábitat. Creo yo así lo manejaría, ¿no? Sí, ahí Iván toca un punto muy importante, porque parece ser que la mamá también está en negación. Entonces, si no le comunica, si no le dice, ¿sabes qué? Me voy a ir, estoy en un proceso de, tarde o temprano, no habla con él acerca de las consecuencias, de lo que realmente está pasando, porque tiene momentos lúcidos con él, ¿no? Baja y ve unas películas con él, parece que está bien, parece que hay una cierta normalidad, pero justo eso es lo que proyecta ella, una cierta normalidad, no el hecho de... Pero también imagínate, ¿no? A esa edad volverte consciente de algo así, no creo que sea una cosa fácil, no creo que sea una cosa orgánica. O sea, Sobre no creo... todo por la situación, ¿no? O sea, por ejemplo, eso pasó en otro país, pero si eso pasara, o si la película hubiera sido así como que mexicana, darían mucho énfasis a lo que aquí se vive con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es la madre de todos los mexicanos y todo eso. Aquí creo que se le da más énfasis porque es la mamá, o sea, es la parte de su todo, porque realmente, pues una cosa es la mamá, otra cosa es la abuela, pero con la abuela no se lleva bien, por la razón que sea, ¿no? Y a lo que voy es el hacerle saber a él que pues sí hay un final, creo que ahí como va a haber una liberación tal cual. Entonces creo que también hay como que, también depende mucho de la cultura, ¿no? Dependiendo de dónde se esté. Aparte, yo siento que también es que siendo un duelo que se vive anticipado y se llama anticipado porque la muerte está presente desde antes de que llegue, ese está en estado como latente, ¿no? De aquí estoy, la muerte está ahí, ¿no? Tal vez yo siento como que están en etapas diferentes, ¿no? Tal vez el niño esté en esta negación o también en esta falta de conocimiento, porque es un niño, o sea, es un niño, no es como que tenga muchísimas herramientas, él se vale de las herramientas que tienen, que es la fantasía, que es la poca información que pudiese tener, ¿no? Y la información como se la quieran dar, porque tendemos mucho a dar información a los niños como si los niños no entendieran, ¿no? Cuando sí entienden muchas cosas, como si no fueran capaces de de digerir ese tipo de información, cuando claro, hay muchos niños que son muy maduros o simplemente no están tan contaminados de tanta cosa como uno, ¿no? Que nos dicen cáncer y nos llenamos como de miedo, pánico y chin y muerte y todo eso, y los niños no, o sea, les dicen cáncer y es, sí, ¿y qué es? No, no están contaminados de todo eso. Entonces, como que él pudiese estar en esa parte y a lo mejor la mamá, yo siento, ¿no? Yo me quiero poner así como imaginándome en ese lugar y a lo mejor pudiese estar ella en una negociación, ¿no? En esta parte de dependiendo las creencias que se tengan, dependiendo las herramientas de las que ella eche mano, decir, bueno, si yo hago, no sé, si yo soy muy disciplinada en este tratamiento, si yo voy y me interno,
si yo creo en algo, ¿no? En lo que sea, pues a lo mejor me curo, ¿no? Y empieza esa negociación, tal vez, ¿no? Yo creo que es muy difícil para alguien decir así tal cual, no va a funcionar ningún tratamiento y me voy a morir. A lo mejor no, a lo mejor para mí sí sería como complicado teniendo a mi cargo la responsabilidad de sacar adelante unos hijos y que sé que no los voy a, que tal vez no lo haga. Entonces sí, yo creo que sí empezaría como esa negociación, ¿no? Déjame un ratito más y yo voy a hacer esto, ¿no? Entonces tal vez también es que estén como en diferentes etapas, ¿no? Cada quien. Sí, exacto. Y aparte acuérdate que no es como que tan esquemático el duelo, ¿no? Entonces puede ser que en un momento estén en ese y en el próximo momento no estén en la negociación y estén más bien en la ira de por qué me está pasando esto a mí, yo no quiero que me esté pasando esto, no lo voy a permitir, cosas así, y después empiecen a negociar y luego empiecen a aceptar y luego regresen a la primera parte. Entonces es un ir y venir entre estas etapas hasta que logras llegar a un punto en el que digamos te estás más estable, que es donde podrías empezar a resignificar lo que está pasando, ¿no? A aceptarlo de manera más, ¿qué será? Más firme, más desde que ya sabes, porque es un poquito la parte del final, la parte que ya sabes que lo tienes que dejar ir, ¿no? A partir de ahí ya no sabemos qué pasa con el chico, pero sí sabemos que él asume uno donde ya tiene, o él intuye que ya la tiene que dejar ir. Exactamente. Y bueno, ¿cómo ven estas características que le ponen al personaje principal, que en este caso sería Connor, en cuanto a ser un niño que tiene que comportarse ya como adulto? Sin embargo, también sufre, acoso en la escuela, ¿no? También tiene esta parte de que no hay un padre presente. Existe, pero no está un padre presente. Está en un hogar disfuncional en cuanto a que crece solo con la mamá, ¿no? Son padres divorciados. No hay esta cercanía tampoco con la abuela, ¿no? No hay esta cercanía de sentir esa protección de si mi mamá no está, entonces tengo a mis abuelos. Es más, un abuelo no hay, los abuelos paternos ni siquiera existen ahí, ¿no? Ni siquiera los mencionan, nada. Y nada más está la abuela materna, ni siquiera está el abuelo materno, ¿no? Entonces, ¿cómo ven estas características que le ponen a este personaje y cómo él va construyendo solo la voy a llamar su sanación, por decirlo de algún modo? Ajá. Cómo él, con esas pocas herramientas que tiene, va construyendo él mismo toda esta parte de fantasía para salir de ese conflicto que tiene, ese conflicto emocional. Pues yo creo que es su inconsciente, ¿no? Yo creo que por eso creó esto del monstruo dentro de él mismo, para poder liberarse pues un poco de todo. Todos en algún momento creo que hemos tenido un amigo imaginario. Un amigo imaginario. Se les dice así. Con el cual pues a lo mejor las personas que están solas hablan y pues todo es color de rosa, ¿no? En este caso, el inconsciente del monstruo, más bien el inconsciente del niño que es el monstruo, perdón. ¿Qué es el inconsciente del monstruo? Yo sí, es un inconsciente el monstruo. El inconsciente del niño del cóndor, diré, ya la estoy regando. Es que sí es inconsciente el monstruo porque va noche. Es el inconsciente de cóndor, ¿no? Ok, sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pensé que acabas que el monstruo es bien inconsciente. Porque llega a horas que no debe, ¿no? Ajá. Lo va llevando de una manera, pues, en cuestión de culpa. Bueno, yo lo veo así de culpa, pero no logra o sea, dentro de lo que tú nos mencionas de la vida que él lleva, pues todo es negativo, ¿no? O
O sea, no tienes un papá estable porque está en otro país. Y viene a verte en un momento en el cual, pues la estás pasando mal y de repente el papá te dice, pues es que yo ya me voy porque tengo otra familia. O sea, en vez de venir a ayudar, todavía lo sume más en la tragedia que está pasando, ¿no? Porque aparte puede significar, igual que la abuela, que el final está cerca, ¿no? Exactamente. Y ahí iba a tocar el punto de perdón. la abuela. O sea, la abuela, en vez de también, pues, sumar a todo eso, pues, se lleva mal con el niño, ¿no? ¿Por qué? Porque la abuela, creo, bueno, no sé ustedes, pero yo entendí que la abuela desde un principio, o desde que entró a la escena o a la casa, no me acuerdo, pues ella, la abuela sí ya decía, pues mi hija ya se me va, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo como que un silencio en el cual empezó a pelear con el chavito y la mamá se cae. Entonces yo creo que ya desde ahí ya se daba cuenta la mamá de la chica que pues ya pelaba, ¿no? Entonces el duelo del duelo, la tragedia está tanto con la abuela, como con el papá, como con la mamá, y entonces todo está tan mal en él que pues crea este monstruo, ¿no? Que desde mi punto de vista, pues al principio creo que le tenía miedo, ¿no? Pero después dice, pues es que es con la única persona que hablo, es la única persona que me entiende, es la única persona que me escucha. Y pues ya desde ahí como que con las historias que va creando, bueno, que le va contando el monstruo, pues como que él se da cuenta de que, ay, sí se desconecta. Pues a mí me dio mucha risa cuando le destruye toda la sala a la abuela y después entra en escena de todo lo que hizo y dice, chale, ¿qué hice, no? ¿Por qué? Por todo lo que trae por dentro. O sea, eso para mí sí es así como que importante el que saques todo, ¿no? Como sea que lo saques, pero que lo saques. Uh-huh. No sé cómo lo veas tú, Saúl. Sí, concuerdo con mucho de lo que dijiste, nada más agregaría que sí, parece ser un mecanismo de decisión, ¿no? Cuando la realidad, como dice Citlali, con todos los factores que tiene, con la presión, con el no encontrar con quién hablar, tiene que, bueno, lo voy a decir así, tiene que diferirse de la realidad tanto en diferencia como en espacio y tiempo y crear algo que le permita entender la situación, que como dices tú, lo escuche y lo retroalimente, ¿no? Porque al final de cuentas no es solo que el monstruo esté ahí y, por ejemplo, sea como lo que decías de los amigos imaginarios, ¿no? O incluso nuestros propios pensamientos, cuando de repente, no sé si les ha pasado, pero tienes una decisión, pues dialogas contigo mismo, y si hago esto, no, pues igual, y tienes ahí como un diálogo interno normalmente, ¿no? Entonces, un soliloquio, entonces, de repente lo puedes llevar un poco más intenso y sí responderte o estar ahí, ¿no? Pero ya cuando tienes que crear algo que está fuera tuyo, y que ese algo fuera tuyo te está aportando algo, sí quiere decir que tu realidad ya no es suficiente para ti, o sea, más bien ya te rebasó, uh-huh. Ya te superó y entonces tienes que crear este mecanismo que te va a permitir, por un lado, enfrentar la realidad, como lo decía Iván, mediante cuando lo molestan los chicos en la cafetería y entonces detrás de él o con él al lado, bueno, sí va detrás de él, pero va con él, va el monstruo. Esto le permite enfrentar esa realidad, esto le permite tener una reacción de desahogo, como también dice Iván, y entonces le permite transitar ese dolor, porque si vemos todo lo que nos dijiste del papá ausente, de la abuela que viene, de la mamá que se va, uh-huh. Todo esto es un gran dolor, entonces ahí Connor estaría marcado por un gran dolor y tiene que aliviarlo por medio de la fantasía. Lo chido es que la fantasía yo quisiera tener uh-huh. un monstruo así, ¿no? Pero no, los míos todavía no me dicen cosas chidas. No, y que vamos viendo a lo largo de la película cómo estas, ¿cómo los podemos llamar? Sueños o estas evocaciones que tiene con el monstruo, no sé. Estos momentos en los que está con él, con el monstruo, le van dando poco a poco cierto alivio, ¿no? Cierto alivio, porque al principio... No, y con él uh-huh. sí se puede enojar, ¿no? Uh-huh. Porque desde el principio, aunque el monstruo es imponente y todo, le habla feo. Uh-huh. Yo sí vi que lo espantaba,
Pero en la mayoría de las veces, yo noté a Connor que sí le gritaba, que sí se enojaba con él, incluso cuando ocurre esta escena, también está destruyendo las cosas, incitado por el monstruo, entonces como que con él sí puede expresarse libremente. Porque aparte, yo veo algo ahí importante, ¿no? El monstruo sí le dice la verdad, ¿no? El monstruo sí le dice, por ejemplo, ¿no? A través del cuento, a través de las historias, vámonos con la primera, ¿no? Está la reina, ¿no? Hay una reina, hay una princesa, hay un rey, hay un príncipe. Y cómo ponen a la abuela como mala, ¿no? Al príncipe, como que se lleva a la princesa para salvarla y al final resulta que es él quien la mata. Y entonces el niño empezar como a tener también esta parte de, bueno, ¿y por qué cuando el monstruo salva a la reina, ¿no? Dice, ¿pero por qué la salva si es la mala? Dice, no, es que no a fuerzas tiene que haber buenos ni malos, ¿no? Sí, que no lo había... Y también hay situaciones en las que a lo mejor una persona puede ser hostil, ¿no? Y no por eso ser mala. ¿Y por qué la vamos a castigar también por cosas que no han hecho? Y a mí lo que me llama la atención de esta película es precisamente eso que acabo de decir, la hostilidad que hay entre todos. Hay mucha hostilidad y quizás es la parte que a mí me llamó más la atención. Porque ante un suceso de enfermedad o de muerte, muchos toman esa postura de ser hostiles, de ser muy rígidos, de tomarlo hasta como enojo. Yo me acuerdo que mi papá se enojaba mucho cuando nos caíamos o cuando nos enfermábamos. O sea, estaba enojado. Y yo cuando crecí dije, pero ¿por qué te enojas? Es que así yo, es que así yo me preocupo, enojándome. O sea, ¿no? Y para mí era raro. Pero sí, o sea, hay personas que cuando están preocupadas, cuando están, los rebasa, ¿no? La emoción, tienden a ser muy hostiles. Y en esta película no es la excepción, o sea, de hecho, aunque la mamá esté enferma, la abuela pelea con ella, ¿no? También tienen esa parte como de rencilla, como no es el apapacho de, ay, mi hija, estás enferma y te voy a apoyar y tú no te preocupes, tú muérete tranquila y tu hijo siempre va a estar apoyado por mí. O sea, no es lo que vemos como en las demás películas, ¿no? Hay mucha hostilidad. Sí, precisamente porque era lo que platicábamos, ¿no? El duelo no ha iniciado. Entonces imagínate cómo a lo mejor la abuela quería que se hablara más, que se enfrentara a la situación, que se le dijera al niño, oye, ¿sabes qué? Si llega a pasarme algo, pues tu abuela está aquí, te va a hacer. Pero a lo mejor en esos momentos, pues no puedes hacerlo como tal, ¿no? Tu estructura, tu yo, tu fuerza, no te da como para eso y te da más bien como para estar enojado, ¿no? ¿Por qué se tiene que ir mi hija si es una persona buena, si se dedicó a las artes, si es una buena madre? Miles de cosas, ¿no? Porque también hay un dolor en la abuela, pues porque va a perder a la hija y a lo mejor, digo, no sé, ahí no sale mucho de eso, pero a lo mejor entre sus planes no estaba cuidar a Connor y ahora lo tiene que hacer, ¿no? Que al final va a haber ahí un momento de reconciliación y parece que los dos aceptan esa parte de, bueno, pues ella ya no va a estar, pero nos tenemos tú y yo y podemos empezar a construir algo. Pues más bien, yo creo que ahorita lo que estabas diciendo, a mí se me ocurrió algo, a ver si lo puedo explicar, si no me ayudan. Échale. La situación es de que yo más bien, y lo veo de manera personal, porque yo lo vi en cuestión de mis tíos, no saben cuidar a un enfermo muchas veces, y eso sí te causa estrés. Yo creo que por eso también se enojan entre ellos mismos y hacen ver una energía negativa hacia el enfermo. Uh-huh. Entonces, al momento yo creo que, bueno, regresando a la película, esa energía negativa la tenía la abuela porque, como dijiste, no quiero perder a mi hija
pero a lo mejor no quiero cuidar a su hijo. También, ¿no? O sea, yo ya pasé por eso, ¿por qué tendría que hacerlo? Sin embargo, por cuestión familiar, que ahora sí que perdonen la mala palabra que voy a decir, pero a huevo lo tienen que cuidar, por cuestión familiar, por cuestión de sangre. A lo mejor ella ya no quería, a lo mejor esa recámara que le dio al final de la película lo quería para, no sé, unas antigüedades que ella quería comprar, ¿no? No, y que hay un asunto con el padre, ¿no? Porque le tocaría al padre. Exactamente. Y el padre claramente lo evade, literalmente le dice que no lo puede tener en su vida. Y entonces también puede que la abuela, en ese sentido, pues traiga ahí un problema, ¿no? Con el susodicho. Entonces creo yo que dentro de todo esto que dices de la energía, bueno, no me acuerdo cómo lo dijiste, pero yo lo voy a decir de energía negativa, no me acuerdo. Sí hay algo que va más allá, que tampoco lo dicen en la película, o sea, no sabes cómo la abuela era cuando la mamá estaba sana, ¿no? Cómo se portaba con el niño que no la quiere. Sí, cómo vivió la relación de la hija con el papá, ¿no? Eso no lo dicen. No. Sin embargo, ya cuando llega este problema de enfermedad, pues ahí ya te das cuenta de que, ay, o sea, tengo que convivir con él y me llevo mal. Entonces, desafortunadamente, pues, esto es una película, ¿no? Pero si lo llevamos a la vida real, hay muchas veces que la abuela lo mandan, ya sabes, ¿no? Vamos que se vaya a un asilo, yo no lo puedo tener. Y entonces allí otra vez el niño va a entrar en conflicto. ¿Por qué se fue mi mamá? ¿Por qué no me quiso mi papá? ¿Por qué la abuela me manda para acá, no? Entonces sí es una película fuerte en el sentido de toma de decisiones. Oye, en ese aspecto que dices de la realidad, a mí me toca conocer una vecina que justo está en su etapa de abuela y tiene un nieto pequeño que también falleció su mamá y ahora ya lo cuida. Pero justo le pasa esto de que ella dice, yo ya no lo puedo cuidar. Él tiene mucha fuerza, él quiere hacer actividades y yo no puedo. O sea, o él tiene que hacer tarea y yo tampoco puedo. Porque ya son etapas diferentes de la vida de cada uno, ¿no? En la vejez pues ya vas decreciendo y el niño pues va en desarrollo pleno. Entonces sí es como para la abuela muy complicado en este sentido también aceptar que se tiene que quedar con el niño. Y bueno, y también yo mencionaba esto de decir la verdad y al final me fui por otro lado. Como siempre, eso siempre lo haces. ¿Qué tan bueno es o qué tan malo es decirle la verdad a los niños en una situación como esta? Muchas veces se tiene la creencia de, no, es que no le digas que estás enferma, no le digas que estás enfermo, ¿para qué lo preocupas? Es un niño, no te va a entender, o a veces ni siquiera se visualiza como hay que decirle, cuando el niño ve una dinámica completamente diferente, ¿no? O sea, sí ve que cambió todo su entorno, pero no sabe por qué. Porque el adulto no es capaz de sentarse con el niño y explicarle las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno es o qué tan malo es? Porque yo creo que en la película plantean esto y es lo que empieza a crear una gran ansiedad en él, ¿no? El que no sabe, o sea, su mamá le dice, voy a estar bien, este tratamiento sí va a funcionar, no va a pasar nada, ¿no? Pero él lo que ve no concuerda con lo que la mamá le está diciendo. O sea, sí, ella le dice, voy a estar bien, pero ya llegó la abuela. Voy a estar bien, pero ¿por qué me viene a visitar mi papá si nunca viene, no? Voy a estar bien, pero mi papá me dice que él no se puede hacer cargo de mí. ¿Por qué tendría que hacerse cargo de mí si mi mamá siempre se ha hecho cargo de mí, no? Entonces, ¿qué tan bueno o qué tan malo es decir la verdad? Pues yo creo que tendría que manejarse, no sé si como la verdad, pero sí como lo que esté sucediendo, ¿no? La realidad, lo que está pasando, lo que es real. ¿Por qué? Porque si no va a pasar que al final él tiene que enfrentar las cosas. O sea, al final va a pasar el suceso, que es que se va a morir, ¿no? Y no sé eso también hasta qué punto lo plantea el autor, pero parece que sí hay siempre el deseo de que se va a salvar.
¿no? De que a lo mejor sí va a funcionar un tratamiento. Ahora, eso de expresarle la realidad al otro también depende de lo que yo estoy aceptando como real. Entonces, si yo también creo que me voy a salvar, pues no le puedo comunicar a él, oye, es que ya no me voy a salvar, ¿no? Entonces ahí como que no habría ese proceso de comunicación. Tendría que haber también ahí una elaboración del duelo propio para, para comunicárselo al otro. Porque aquí vemos sí exactamente que el que elabora parte de este duelo anticipado es Connor, mediante el monstruo. Pero no se ve que la mamá elabore algo ahí. Entonces, si no elabora algo, ¿cómo le va a comunicar qué es cierto y qué no? ¿Qué probabilidades tiene? Porque sí puede ser que un tratamiento funcione o que haya un tratamiento experimental y que eso le dé más tiempo. Pero sí podría especificarle también. Sería muy complicado porque la mamá se está enfrentando a su propia muerte, ¿no? Y al hecho también de abandonarlo y creo que como mamá hasta cierto punto de protegerlo, ¿no? Entonces hay ahí un conflicto y dificilísimo expresar la verdad. Siempre sería mejor que se les dijera a los niños lo que ocurre, pero el problema en este caso radicaría en qué es lo que pienso que está ocurriendo como adulto. Y viene esta parte difícil, y lo acabas de mencionar, ¿no? Bueno, lo que yo creo como realidad y como lo que va a pasar y como lo que ya acepté, ¿no? Y entonces vendría aquí la parte de, bueno, tengo una enfermedad terminal, es muy probable que me muera, pero entonces llega la fe. Entonces, ¿cómo le explicas tú la fe a un niño? ¿Qué es la fe? ¿Cómo se lo explicarías a un niño? ¿Cómo le explicaría? Híjole, ahí ya me metería en otros temas, pero yo creo que a través de la trascendencia, ¿no? Si uno le puede explicar a los niños que aunque yo no esté, va a haber algo de mí que esté con él y que él puede vivir a través de eso que digo, si yo, por ejemplo, yo recuerdo mucho que uno de los valores que aprendí de mi papá es como el ser ético, ¿no? Y yo diría, yo vivo a través cada vez que soy ético vivo a través de él o vivo con él, o sea, él trasciende conmigo esta parte. Entonces, yo le explicaría esta parte de la fe en eso, que él pueda confiar en que va a tener la oportunidad de manejarse de acuerdo a lo que yo le pude haber enseñado, yo pude haber dejado una huella en él, obviamente, este, pues de algo bueno, ¿no? No de algo malo. Entonces, yo le explicaría la fe a partir de la trascendencia y de que puedo estar con él en la oportunidad que la vida le dé de ejecutar algo que yo le pude haber enseñado. Sí, porque en este caso mencionan la fe en cuanto a que mencionan, la fe, si no me equivoco, es el 80% de la cura, ¿no? Y lo ponen el niño se lo dice a la mamá en cuanto a que si tú confías en tu tratamiento, de verdad, o sea, la fe es el 80%, va a estar bien. Aunque el monstruo al final le dice, no, pues es que al final la cura es para ti, no era para tu mamá, ¿no? Y yo lo podría entender así como tú lo dices, ¿no? Si yo tengo esa confianza de que todo este trance que estoy viviendo ahorita va a pasar, no lo voy a olvidar, va a ser parte de mi vida, pero esto que estoy viviendo ahorita, esta ansiedad, este sufrimiento, esta culpa, todo eso, esto va a pasar, ¿no? Tener esa fe, esa confianza de que voy a estar en otro momento y en otro lugar y esto ya no va a doler tanto, ¿no? O ya no va a doler de la misma forma, ¿no? O a lo mejor hasta deja de doler. Y tener esa confianza, ¿no? Y que ahí me parece que explicarle lo que es la fe a un niño, pues el monstruo sí, híjole, ¿no? Sí, de hecho lo explica y lo explica de una manera dura, ¿no? Al decir, este es un árbol que cura, ¿no? Y entonces menciona a un sacerdote que tenía 2 hijas y entonces no sé si una o las 2 se enferman
y entonces estaba prohibido que se cortara ese árbol o que se tomaran hojas de ese árbol, y el único que sabía, ¿no?, cómo utilizarlo y que era curativo y todo, no lo dejan, ¿no? Pero al estar enfermas las hijas del sacerdote, ¿no? Uh-huh. Ahí viene este conflicto de no recuerdo ahí bien esa parte que le pide ayuda, ¿no? Me parece. Va y le pide ayuda. Le pide ayuda y le dice, bueno, ¿cómo me pides ahora ayuda si antes no me dejabas ni cortarlo? Y tú crees en otra cosa. No, pero ya no, mejor creo en esto, porque esto de acá ya no me está funcionando, ¿no? Y dice, no, pues no, el 80% es... acuérdate que el curandero le dice que le va a dar la cura si él renuncia a lo que él cree, el sacerdote. Entonces el curandero le dice, sí te voy a ayudar, pero necesito que me digas que renuncias a lo que tú crees y te doy la cura. Y el sacerdote renuncia a lo que cree, y entonces el curandero le dice que no le puede dar la cura a un hombre que es capaz de abandonarse y de renunciar a su fe. Exactamente. Entonces, esa es una manera muy dura, ¿no?, de explicarlo, la verdad. Es como, o sea, le das la espalda a todo eso en lo que tú venías creyendo, en lo que tú venías defendiendo. Es como si tú fueras una fiesta y de repente te dicen, no, echarnos un caballito, no quiero. Así, ¿no? Más o menos. O nada más Y dejar esa parte, y al final ni lo ayuda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no te puede ayudar, o sea, no te puede ayudar porque ni tú mismo te puedes ayudar, ¿no? Entonces, que el niño entienda que debe de tener esa confianza en él mismo, en lo que cree, en lo que le han enseñado, en sus valores, en lo que él mismo ha ido construyendo, pero a la edad de 8 años. Podría ser hasta en su propia naturaleza, ¿no? Porque tú lo decías en párrafos, en otro segmento del programa, que los niños a lo mejor entienden mucho mejor la muerte que uno como adulto. Entonces a lo mejor podría ser que confiara él en sus instintos, que confiara él en esta parte natural, biológica, más allá del constructo psicológico del pensamiento, en que eso tenía que pasar, que la muerte es parte de la vida, o este tipo de cosas que le podrían ayudar a entender mucho mejor el duelo. Pero ahí, por ejemplo, ¿cómo vas a confiar si tienes todo en contra? Esa sería la bronca de él, ¿no? Esa es la cosa, esa es la cosa de la fe, que tienes que confiar a pesar de tener todo en contra. Eso es la fe. Pero si eso no te lo enseñan. Es que también lo que dice Saúl, a veces es parte de tu naturaleza, ¿no? Es parte de tu naturaleza. O sea, yo lo veo así. Tú quieres tener fe en algo que no va a pasar. Que en este caso, si vemos en la película, es la salvación de la mamá. Entonces, tú lo ves como fe, un tiempo estimado a que sí se salve. Si lo hacemos, por ejemplo, no sé, a un mes. O sea, si tú ya tienes un periodo de estancia aquí como ser vivo o dentro de tu cuerpo, que tú te vas, bueno, la mamá se va a morir en un mes. Entonces, el tiempo se podría decir que es la fe, lo que tú estás tratándome de decir. Entonces, esa fe, entre más prolongada sea, más va a ser más doloroso tanto para el niño como para la mamá, ¿no? Yo así lo estoy percibiendo. Entonces, esa fe que para mí es el tiempo de, ¿cómo te podría decir? De daño hacia la mamá, porque es la que realmente está sufriendo dentro del cuerpo, porque el niño está sufriendo dentro de su sentimiento. Entonces, si le vas a decir, ¿sabes qué? Tu mamá se va a ir en un mes, entonces ahí ya le estás dando como que bueno, pues ya en un mes. Pero mientras más se va acercando el tiempo, a lo que vuelvo a repetir es la fe, va sufriendo más. Pero es que la fe no es como temporal. No, o sea, eso es un ejemplo, yo no estoy diciendo que sea temporal, pero o sea, a lo que yo estoy entendiendo es de que la fe le estás dando ese periodo de tiempo a que, sí se va a salvar, pero de repente no se salva, y entonces ya perdiste ese periodo de tiempo.
Más bien la fe no estaría puesta en que se salvara, sino la fe es que lo que tendría que depositar él, la confianza, tendría que ser en que él va a estar bien a pesar de que su mamá no esté. Y que su mamá se haya ido es parte de lo que es la vida. Y Ahí en ese sería mismo tiempo, o sea, regresa a lo mismo. el O sea, estado de... si la mamá le estamos poniendo el tiempo de un mes, entonces tú ahorita me dijiste, no, pues de aquí a que se vaya, cuando a lo mejor la mamá se tenía que ir 8 días, entonces ya le alargaste la fe todavía un mes más para que él se dé cuenta de que su mamá ya no está, cuando a lo mejor en esos 8 días ya se debió de haber dado cuenta. O sea, es a lo que voy, o sea, no sé si me entiendan porque te veo con cara de que no. Entonces, es que yo lo estoy tratando de decir, ok, una fe, pero una fe para qué si se va a morir. O sea, tú me estás diciendo, no, pues es que sí se va a salvar de aquí a un mes, pero ¿y si no se salva, de qué me sirvió la fe? Pero es que él no está depositando la fe en la cura. No, pero si la puedes evitar por menos tiempo, es a lo que yo voy. Es que no la puedes depositar en cierto tiempo porque no se sabe cuándo se va a morir. O sea, Pero entonces, ¿cuántos ¿para qué hay? haces más largo todo eso? O sea, lo que tú tratas de decir con la fe es que el niño esté bien, ¿no? Eso es lo que yo entiendo de ustedes. Que el niño esté bien a través de la partida de la mamá. Que va a pasar lo mejor. Ok, lo mejor para la mamá, ¿cuándo va a ser? No lo sabemos. Cuando se muera. Sí, pero si alargas esa estadía de Sí, la enfermedad de la mamá, no tendría que alargarse. cuando podría ser menos de estadía, él se va a dar cuenta más rápido. O sea, ahí a lo que yo estoy entendiendo, a lo mejor yo soy el güey, pero mira, ya hasta se me fue la idea, todo por autoagredirme. ¿Ya ves? No, es que más o menos sí te sigo, pero digamos que la fe es como... híjole. Es como que sea lo mejor, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, como dejarlo fluir. ¿Sí? O sea, como tú dices, si en 8 días se tiene que ir, si tú tienes ese estado de fe, si tú tienes la confianza en que eso es lo mejor, pues ya lo vas a dejar ir en ese periodo. No necesitas alargarlo más como tú bien lo dices, porque ya estarías como utilizando la fe para evadir el duelo. Y no tendrías que utilizar eso, sino la fe sería como como el periodo de sanación, como el hecho de aceptación. Que pase lo que pase, tú vas a estar bien porque fue lo mejor para la persona. O sea, ese es como ese confiar, que es lo que vemos que no puedes hacer porque el tu yo y tus estructuras psicológicas pues entran en crisis. Entonces, en ese momento, si tú lo quieres ver así, no puedes tener un acto de fe, porque tu yo no te lo permite. Pero pasando eso, pues sí, ya lo vas a tener. Y que la mamá también lo puede tener, ¿no? O sea... Pero no resalta tanto en la película, ¿no? No resalta tanto, pero también podría tenerlo en tener esa confianza de que su hijo va a estar bien a pesar de que ella no esté. Ajá. Uy. A pesar de... Yo creo que eso ya fue al último, ¿no? Porque creo que lo veía, creo que le dijo, ¿no? O sea, si quieres destruir algo, destrúyelo. Algo así le dijo en algún momento. Sí. Pero ella no veía al niño bien, o sea, no lo veía como lo vio al final, de que ya lo había aceptado, de que todo eso. Y una de las cosas que a mí me causó también así como que impresión, es ver cómo te podría explicar, a lo mejor como causalidad, el hecho de que pues la misma vida o tu mismo cuerpo te permite llegar a ver todo eso, ¿no? Ahí sí yo no entraría en términos de fe. Es que yo la fe la veo así como que muy religiosa y yo no soy religioso. Pero sí creo en que en la espiritualidad de la persona, en decir, bueno, cuando mi hijo, o yo creo que hablas con tu cuerpo, o no sé, has de decir, yo creo que cuando yo vea a mi hijo que ya esté tranquilo, pues ya me puedo ir bien, ¿no? Como dicen las abuelitas, ¿no? Entonces, en eso yo sí creo, o sea, si tu cuerpo
Bueno, y te lo digo por experiencia, nuevamente, te hablo de mi abuelita, o sea, mi abuelita sufrió como año y medio, ¿no? Y en ese año y medio no vio a uno de sus hijos. Entonces llega tal día que fallece, bueno, un día antes que fallece mi abuelita, llega el último hijo, y al otro día se muere mi abuelita. Entonces, en eso yo sí creo, en la espiritualidad de, pues a lo mejor de despedirte, de ver bien a tu familia, de que pues ya mi cuerpo ya no sirve, ya déjenme ir, ¿no? Lo mismo pasa aquí, ¿no? Cuando le dice esto de lo de que destruya si es necesario, o sea, el niño está todo hecho así como que, ¿y qué destruyo, no? Y ahí es cuando entra otra vez su inconsciente, que es el monstruo. Entonces le dio en la madre al cuarto de la abuela, ¿no? Al reloj, ¿no? Que era que llevaba 100 años, sí, ¿no? Algo así. también los... Entonces, hace todo eso y de repente entra en este conflicto de, es que no quiero, pero sí quiero, no quiero, pero sí quiero, que es cuando están, creo que como cuando se abre la tierra, ¿no? Uh-huh. Ya cuando lo dice, o sea, esa verdad que tenía tan escondida, como que, no sé si sea como que también la mamá como que en algún momento supo que iba a pasar, pero sí lo hizo así como que en el momento exacto. Y el momento exacto eran las 12:07, ¿no? A la hora que se aparecía el monstruo. O sea, son causalidades, ¿no? Sí, había una sincronía ahí. Bueno, y bueno, ahí ya ya te fuiste como a la parte final de la película. Si regreso a pero para concluir regrésale. esta parte de la fe, para pasar entonces a lo que después mencionas, que es la ira, y luego después esta parte que es ya cuando es el revelar, ¿no? La verdad, ¿no? Que para librarse de la culpa también. A lo que voy, yo creo que cuando tiene un ser humano la oportunidad de como de ir cerrando ciclos antes de morir, porque a lo mejor sabes que te vas a morir por una enfermedad, ¿no? Y tienes como toda esa oportunidad, entonces ahí como que a cada rato vas ejecutando también actos de fe, ¿no? De confianza, en que todos van a estar bien y en que tú también vas a estar bien y te vas a ir bien, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi papá, ¿no? En los últimos meses, ¿no? De vida, él solía reunirse con sus compañeros, pues antes de trabajo, después ya jubilados, ¿no? Y se reunían una vez al mes para desayunar. Cuando ya no pudo ir, pues no fue como 2 meses tal vez, y después llegó diciembre y también en diciembre acostumbraban a hacer una posada. Y entonces él esa vez quiso ir y él de verdad ya le costaba mucho trabajo caminar, ya usaba tanque de oxígeno de repente para poder respirar, y ese día quiso ir, ¿no? Entonces ya lo llevamos a la fiesta, ahí estuvo y tuvo esa fe, esa confianza en él de que iba a poder estar porque quería estar. Y ese día, no sé si les ha pasado que dicen, híjole, ya cuando se van a morir hasta parece que están súper sanos, como 2 días antes yo lo vi y estaba súper sano, yo pensé que ya se iba a recuperar, ¿no? Uh-huh. Se sintió bien. Bueno, tan se sintió bien que no se quería regresar de la fiesta. Y estuvo cantando, y estuvo y se despidió de todos, o sea, de verdad les dijo, esta es la última vez que yo voy a estar con ustedes, ¿no? Y se despidió, y fue la última vez que estuvo con ellos. Sí, a eso se le llaman, creo que momentos de lucidez, ¿no? Pues no tanto de lucidez, porque mi papá en realidad estaba lúcido, ¿no? No era como que, estuve bien mal, y no, estaba mal, pero estaba lúcido, ¿no? Y se despidió y luego tuvo como todos esos espacios, ¿no? Como para él irse y saber que iba a estar bien y que nosotros íbamos a estar bien, ¿no? Entonces, yo creo que esos son también pequeños actos de fe que se van teniendo y que no sé si todas las personas tengan la oportunidad de hacerlo, no sé si yo tenga la oportunidad de hacerlo, porque hay muertes que son así como estoy bien y ahorita ya, ¿no? Manita, Ya me voy despidiendo, ¿no?
Y entonces, yo creo que también es como cada quien va construyendo eso, ¿no? Eso que le llamamos fe. Y bueno, pasamos a la otra parte que es la ira, ¿no? Lo que mencionabas, ¿no? De cómo también tiene que sacar todo ese estrés, toda esa energía acumulada, destruyendo, ¿no? Destruyendo lo que tenía enfrente y lo que no quería enfrentar, que era el hecho de que se iba a quedar con su abuela. ¿Y qué rompe? Pues todo lo de la abuela, ¿no? Todo lo que la abuela le dijo, no toques, no es que no solo no lo tocó, o sea, aparte de tocarlo, lo destruyó completamente, ¿no? Pero ahí hubo algo que no me acuerdo dónde dijeron, no creo que fuiste tú rompes ilusiones. No, eso no fui yo. No, bueno, alguien dijo que también rompió ese apego del reloj, ¿no? Que tenía la abuela. Y que también eso era algo para la abuela como que ¿cómo se dice? Se me fue, como de liberación, para pues ya a lo mejor tenías que estar cuidando eso y de repente este niño viene y lo rompe y la abuela dice, bueno, pues ya no lo voy a escuchar, o sea, como que el liberarte de esas cosas que vienes arrastrando desde, como que pues el niño en ese sentido sí, independientemente, yo no lo veo mal, porque pues prácticamente son cuestiones dentro de la cabeza del niño que pues no se dio cuenta, no se dio cuenta en relación a lo que hacía dentro del cuarto, ¿no? Porque pues, estaba rompiendo una casa en su imaginación, una fantasía. ¿no? Pero sí son momentos de liberación que cualquier persona que esté viviendo ese tipo de circunstancias, pues sí ha de ser como que un relax, ¿no? Y a lo mejor también la hizo ver que ahora su presente era el niño, ¿no? Ahora tengo que enfocarme en él y ya no tanto en los objetos o en lo que yo traigo detrás. Y hoy mi presente es el niño. Ese reloj es tan feo, ¿no? No, y la importancia de expresar las emociones, ¿no? Sí, pues él estaba todo reprimido siempre, ¿no? Porque desde niños se nos inculca eso, ¿no? Te caes y no pasó nada. Pues sí pasó, me acabo de caer, como no pasó nada, y traes el chipote y, ay no, ni te dolió, pues sí me dolió, ¿no? Pero es así como, no llores. ¿Por qué siempre es, no llores? O, ay, no te enojes. Pero ¿por qué no? Si es algo que me está haciendo enojar. Entonces, es como que desde niños es el no te enojes, el no llores, el no hagas no hagas conflicto por algo tan insignificante, ¿no? Entonces, el no decir, el no hablar, aprendemos a callarnos todo, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo hago, o voy a o me van a juzgar por débil, o me van a juzgar por iracundo, o me van a juzgar por puras cosas que en la sociedad están mal vistas. Sí, no existe una educación emocional. No sabemos distinguir entre, por ejemplo, ira o enojo, entre tristeza y depresión, no sé, entre hostilidad y agresión. Hay pequeños matices, hay pequeñas definiciones que le dan a esa emoción lo de propio, ¿no? Y que entonces sí, cuando tú te encuentras y tienes conceptualizado eso y le pones nombre a lo que estás sintiendo, te es mucho más fácil transitarlo, porque cada emoción pues tiene su contraparte, ¿no? Si está la hostilidad, pues está la aceptación, por ejemplo. Entonces, si sabes que puedes transitar de una a otra o viceversa, porque no siempre vas a estar en una, la vida siempre va a tener de los dos, pues te sería mucho más fácil entender, procesar y hacer. Ahora, el problema es que crecemos y tampoco sabemos esta diferenciación. Entonces, igual que con el decirles la verdad, ¿no? ¿Cómo le voy a explicar a un niño las emociones si a lo mejor ni yo mismo las tengo tan claras? Y bueno, pues después de esto ya viene ahora sí, ya dime la verdad. Tú ahora me vas a contar la cuarta historia y ahora sí dime la verdad. ¿Cuál es tu verdad?
¿Y cuál fue la verdad? Chon, 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 chon. Oye, sí, el saber decir la verdad, ¿no? Esa fue la verdad. No, pero ¿cuál fue la verdad? Híjole. El que no quería que su mamá se muriera. No quería, pero sí quería. Bueno, no quería dentro de lo sentimental, ¿no? Pero sí quería porque ya era una carga para él. O sea, Ujú. no poder tener una propia personalidad por lo que había pasado, o más bien por lo que estaba pasando, que creo que cuando llega a su habitación que le deja a su abuela era así como para derrumbarse y decir, esto va a ser algo nuevo, ¿no? Y ahí mismo se empieza su duelo, o sea, realmente ahí mismo empieza su duelo, porque independientemente que su mamá estaba ya muy enferma, pues su mamá estaba, ahorita ya no va a estar. Ujú. No, y el decir pues es que sí ya estoy cansado de sufrir, ¿no? O sea, no es que en realidad quisiera que se muriera su mamá, ¿no? Pero sí quería terminar ya con todo ese sufrimiento que venía cargando, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y verla ¿Y cuál sufrir era a ella también, ¿no? cuál es la única manera en que puedo dejar esto? Pues que ella se muera, ¿no? Esa era la única manera. Y entonces el aceptar eso nos cuesta también trabajo, como es muy mal visto en la sociedad, ¿no? El decir, o sea, si yo digo, es que lo mejor es que se muera ya tal persona, híjoles, no. Es como si de verdad como si tuvieras el cuchillo en la mano y la estuvieras asesinando, ¿no? Cuando no es, a lo mejor es que realmente no sabemos expresarlo, ¿no? Porque no nos han enseñado a expresar nuestras emociones. Es, quisiera que se quedara, pero bien, pero no está bien y está sufriendo esa persona y estoy sufriendo yo. Entonces, lo mejor Y aparte de ustedes, ¿no? O es... sea, está también a su alrededor, si es que hay más familia, también lo que dijiste al principio, también se genera una hostilidad entre todos. ¿No? O el hecho, a veces hasta el hecho de decir, híjole, y qué y bueno, y cuando ya no esté y cuando se muera, bueno, primero decir la palabra muerte es como no ya, ¿no? Fuerte. Y la otra, ¿y qué se va a hacer? Es de verdad, no, ya te quieres quedar con la herencia, no, pues ya levanta tu canasta, cuando, no, pues y como si lo estuvieras manteniendo, o sea, le estás echando la sal, casi te ven como el Puros términos buitre. feudales, ¿verdad? Ajá, ¿no? Sí. Entonces, porque no es bien visto, de verdad, no es bien visto el expresarlo, ¿no? Hay veces que hay como que una contrariedad, sobre todo nosotros que somos mexicanos, porque nos burlamos de la muerte, pero no hablamos de ella, ¿no? Dentro del núcleo que debemos de hablar. Exacto. Eso sí es así como que, no me hagan caso ya. Sí, una ambivalencia, una contradicción. Ajá, y bueno, y no tanto que nos burlamos de la muerte, es que lo tratamos de tomarlo como una manera muy, un poco más, ajá, y un poco más amigable, ¿no? Porque pues porque duele aceptarlo, y aquí en México, con nuestras tradiciones, es como, pues sí, ya están muertos, pero ese día, o sea, haz de cuenta que ese día están muertos, pero van a venir. O sea, es como como si te organizaras para una fiesta, ¿no? Porque preparas comida, pones bebidas, pones todo lo que le gustaba, ¿no? Al que ya se fue, y estás ahí. Y sí puedes hasta tener esa convivencia, ¿no? Con las personas que todavía están vivas, pero hablando y recordando a esa persona, y es como si, no, pues sí, este día vienen los niños, este día vienen los adultos, ¿no? Y es como una fiesta, ¿no? Para los que ya se fueron, como ese recordar, pero precisamente porque
no es como dejarlos ir, como no, pues nunca existieron, o ya no están, o ya se murió, ya no forma parte de, no, tú quieres que siga siendo parte de, ¿no? Parte de tu vida, parte de tu entorno, y esa es una manera, ¿no? No es tanto que te burles de la muerte, ¿no? Sino es una manera un poco menos drástica de verla, ¿no? De ver esa pérdida. Pero habría que Ujú. darle como que significado a las tradiciones, ¿no? Porque justo lo que dices es la parte que yo decía de la trascendencia, ¿no? Ujú. Ellos ya no están, pero todo eso se queda con nosotros. Lo que le gustaba, Ujú. todo eso viene ahí con nosotros, ¿no? Y nosotros lo vivimos eso, esa ofrenda o lo que hagamos a partir de ellos y para ellos y con ellos. O sea, es como una manera de darles vida, de seguir con ellos. Pero muchas veces también este sentido se pierde porque no se habla de eso. Ujú. O sea, ni en la misma vida, ¿no? O sea, tú estando vivo, aún estás trascendiendo en mí porque yo sigo tu ejemplo, porque yo sigo tus pasos, porque tú me educaste, porque yo soy lo que soy gracias a ti, Ujú. ¿no? Entonces, desde ahí hay un sentido de trascendencia, pero muchas veces no se lo haces saber a la persona antes de morir y a lo mejor sí lo haces después, ¿no? Entonces ahí sí no tendría como que mucha congruencia, ¿no? Sino solamente a veces me ha tocado verlo, no sé, no digo que todos, pero algunas familias lo hacen como por hacerlo, como Ujú. porque, ay, soy mexicano y eso es lo que Ujú. hacemos, pero en realidad, pues esta carga de trascendencia es bastante y sí, efectivamente, sí lo hacemos así como que a nivel cultural, pero a nivel familiar sí no está muy permitido hablar de la muerte y de lo que conlleva la muerte, de lo que trae. Incluso, pues no sé, tomar más filosofías orientales en las cuales pues la premisa principal es que es parte de la vida Ujú. y que igual a lo mejor estás muriendo todo el tiempo y que hay que aprender a vivir con la muerte, ¿no? Los tanatólogos también dicen esta parte de trabajar tu propia muerte. ¿Qué tanto elaboras tu propia muerte para que cuando te llegue a pasar una situación así, pues sepas y comuniques lo que quieres que hagan contigo? Exactamente. Y bueno, pues ya para terminar, ¿no? Ya llegar a esta aceptación, ujú, y adaptarse a esta nueva, a tu nuevo entorno, ¿no? Y yo les comentaba al principio, ¿no? No he leído el libro, pero bueno, leyendo la reseña vi que en la película no termina igual que el libro. El Ok. libro termina en la parte donde ya muere la mamá, donde el monstruo, bueno, donde el niño dice ya su verdad, ajá, se libera de todos estos conflictos que trae, y el monstruo, que es su monstruo, ¿cómo dijiste? Su monstruo terapeuta. El monstruo El monstruo terapeuta. terapeuta lo levanta, ¿no? En sus manos formando como un tipo de nido, ¿no? Porque recoge así hierbas y todo. Y el niño finalmente puede dormir, porque se dan cuenta todo esto pasa cuando el niño debería estar Con una durmiendo. O sea, el pesadilla. niño no duerme, ¿no? Y entonces puede dormir finalmente. Ya empieza, ya tiene esa paz, ¿no? Que estaba buscando. Y ahí es donde termina. Y entonces la parte que le añaden en la película, porque al principio lo decíamos, ¿no? ¿Por qué nos atraen? Bueno, pues porque también tienen toda esta carga emocional, ¿no? Y toda esta carga de que necesitamos los seres humanos de esperanza, y bueno, sí, ya trabajé el duelo, ya, ¿y qué viene? ¿No? Y entonces necesitamos el saber que va a venir algo mejor. Ajá. O que voy a estar bien, por lo menos. Y añaden el que se puede identificar con la abuela en que dicen, bueno, ya no tenemos nada en común, ¿no? Tú y yo como seres humanos, pero sí hay algo que nos une, que es el amor por tu mamá, ¿no? Que ya se va, ¿no? Es tu mamá, es mi hija, eso es lo que nos une. Y entonces ya le da un espacio, ya no llega a la casa de la abuela como un huésped, ya llega como parte de, porque ya le da una habitación, ya le da un lugar, ya le da un espacio, no solo, o sea, es representativo, ¿no? Es simbólico, ya le da un espacio en su vida.
Y muchas veces eso es lo que necesitamos saber, ¿no? Que tenemos un espacio en este plano, en esta tierra, que tenemos una identidad, que no somos invisibles, que sí somos tomados en cuenta. Y entonces esa es la parte que le añaden a la película que no viene en el libro, ¿no? Que esa es una de las diferencias más importantes entre el cine y la literatura, que la literatura te deja esa parte abierta, ¿no? Como para que tú llegues ahí, a ese punto, y tú te imagines qué va a pasar. Pero en el cine les gusta mucho como que darnos el cierre total, ¿no? Decirte qué va a pasar y darle esa interpretación. No quiere decir que tampoco le podamos cambiar como espectadores, le podamos cambiar el final, pero ocurre más, me ha pasado más con muchos más libros que sí te da más chance de imaginarte qué podría pasar. Y bueno, pues no sé si tengan algo más que añadir. Si no es así, bueno, pues damos por terminado este programa. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Saúl. Gracias. Los invitamos a que vean la película, los invitamos también a que lean el libro, ¿no? Sí, por si algunas cosas las dijimos como para los que ya la vieron, pues sí, ¿no? Para que la vean y después escuchen el programa y entonces puedan tener como que... No confíen en nosotros. Sí, acto de fe. Y bueno, pues recordarles, ¿no? Que este es nuestro muy personal punto de vista, pero que a fin de cuentas así vamos construyendo el conocimiento. Exacto. ¿Okay? Muchas gracias.